Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Seguimos haciendo nuestra lección del libro de Hebreos esta semana, ya la lección número 4, la cual lleva por título Jesús nuestro hermano fiel. Recordemos que en el capítulo 1 se introducen los derechos de Jesús como el rey del universo. Allí se presentó a Jesús como el creador, el sustentador, todos los derechos de Jesús para presentárselo a la comunidad de los hebreos, los derechos de Jesús como el rey del universo, aquel que es la gloria y la imagen perfecta de Dios. Ahora en el capítulo 2 de Hebreos, el apóstol Pablo nos presenta los derechos de Jesús como ser humano, como ese ser humano que venció la muerte, el cual triunfó donde Adán falló. Al Jesús hacerse humano como nosotros, abrió un nuevo camino, y ese camino es el de ser adoptados en la familia de Dios. Por un lado tenemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero entonces al hacerse ser humano, nos permite a nosotros entrar en esa familia, en la familia del Creador, y ser llamados hijos de Dios, también ser llamados hermanos de Jesús. Es decir, a través de su humanidad, Jesús nos adoptó a nosotros en su familia, en la familia celestial. Entonces ahora la lección viene a hablarnos a nosotros de Jesús como el hermano, ese hermano redentor. Y ahora entonces el primer punto que nos presenta la lección es de Jesús como nuestro hermano. Toda la lección habla de Jesús como nuestro hermano, pero el primer punto es un punto muy especial y muy importante y tiene que ver con la ley levítica. Una de las leyes levíticas del Antiguo Testamento era el sistema de restitución, especialmente el sistema de restitución familiar. No sé si recuerdan que cuando había una viuda, cuando una mujer enviudaba, la heredad del esposo de aquella mujer que había muerto pudiera ser restituida y volverle a dar valor a aquella mujer. Dios proveyó en ese sistema lo siguiente, y es que un familiar, un hermano del muerto, pudiera hacer restitución para aquella mujer, para aquella viuda. Lo recordarán en la historia de Ruth. Cuando los hijos de Noemí murieron y entonces Ruth quedó sin esposo, ella tenía que ser restituida. Lo que le había dejado el hijo de Noemí a Ruth tenía que ser restituido, y entonces alguien de la familia tenía que hacerlo. En este caso, recordemos que por eso Booz se casa con aquella mujer, para restituir, darle restitución a Ruth. Pero también había en el sistema de restitución levita algo muy interesante, y es que cuando un hermano empobrecía y tenía que vender su heredad, como si fuera una casa de empeño en estos días, vendía su heredad, otro de sus hermanos que tuviera el dinero para pagar, él podía ir y comprar lo que su hermano pobre había tenido que vender. Y de esa manera el hermano económicamente bien, financieramente saludable, ese hermano compraba y podía restituir a su hermano lo que había perdido. Eso era una ley que tenía Dios en el sistema levita, para que no hubiera lo que se ve hoy en día como con el capitalismo, por ejemplo, que los ricos son los que más tienen. Entonces era algo similar a lo que Dios quería hacer, que no hubiese una o dos familias millonarias y que se quedaran con toda la tierra de Israel, sino que hubiera ese sistema de restitución. Sin embargo, la persona que vendía la tierra, el que quedaba pobre, él tenía también el derecho de, si conseguía el dinero, volver a comprar su tierra, y si no, esperar hasta el año del jubileo para quedar libre de la deuda, o que le regresaran la tierra o lo que había vendido, o si él mismo se había vendido como esclavo, quedar libre. Pero recordemos que el jubileo se celebraba 50 años, así que muchas personas tendrían que esperar toda la vida para poder quedar libres. Eso vendría a ser como un sistema de pensión. Así que lo mejor era que un hermano financieramente saludable, de aquel que empobreció, pudiera comprar la heredad y serle restituida nuevamente. Todo esto lo encontramos allí en Levítico capítulo 25, los versículos 25 al 27 y los versículos 47 al 49. Allí se nos presenta a nosotros ese sistema de restitución. Por si tú quieres leerlo allí en tu casa, lo puedes hacer para que te des cuenta cómo Dios había propuesto ese sistema de restitución, y así evitar, como lo acabo de decir,
que una o dos o tres familias fueran los dueños de todo, sino que cada quien tuviera derecho a un pedazo de tierra, cada quien tuviera derecho a lo que le pertenecía y que porque había empobrecido tenía que haberla vendido, pero tenía la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Ahora, recuerden que estamos hablando de un sistema en Levítico. Por supuesto, los hebreos entendían perfectamente de lo que se estaba hablando. Entonces, Pablo toma eso que sucedía en Levítico, ese sistema de restitución, y ahora Pablo lo traslada a Jesús y aplica como en forma metafórica o simbólica ese sistema de restitución, pero ahora en Jesús, con el objetivo de explicarle a la comunidad de hebreos cuál era una de las funciones del Rey del universo, y era la restitución para con ellos y por supuesto para con nosotros. Y es que nosotros como seres humanos habíamos perdido nuestra heredad, habíamos perdido aquello que Dios nos había dado. Nosotros como raza caída perdimos nuestra heredad en el cielo, perdimos nuestra heredad en la Jerusalén celestial, y debido a eso estábamos en deuda con alguien, con el diablo. Estábamos en deuda porque entonces él ahora era el dueño de todo eso. Él nos, a través del pecado de Adán y de nuestros pecados también, él nos quita esa heredad. Pero entonces el Rey del universo se hace humano para ser uno de nosotros, para poder ser nuestro hermano y venir a comprar esa propiedad, esa heredad, y poder volver a restituirla a nosotros. Eso es lo que hace Jesús. Y lo que está haciendo Pablo es comparar ese sistema de restitución, de decir, ok, este sistema se hacía, lo puso Dios en el sistema levítico, en la ley levítica, este sistema de restitución donde un hermano podía restituir la heredad de su hermano pobre, de quien la había perdido. Ahora, eso mismo, Pablo entonces lo toma para explicarle a la comunidad de hebreos que Jesús, el Rey del universo, se hizo hombre, se hizo humano para poder ser parte de nosotros, para ser nuestro hermano e ir y hacer la restitución, es decir, con su vida comprar la heredad que nosotros habíamos perdido para nosotros poder ser restituidos en la herencia celestial. Entonces Jesús se hace hombre para rescatarnos, se hace humano para rescatarnos de las garras del diablo, rescatarnos de esa condenación. Ahora observen lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, los versículos 14 al 16, y esto es importante leerlo. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó en lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Allí entonces el apóstol Pablo está exponiendo lo que venimos explicando. Y es que lo peor de todo es que nuestra deuda era una deuda de muerte y era insoportable para nosotros. Nosotros no podíamos soportar eso. Podemos leerlo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 24 también. Para nosotros es insoportable llevar y es imposible pagar por nosotros, pagar por nuestra muerte, restituirnos a nosotros mismos. Por eso Jesús se hace hombre, se hace humano, para hacer restitución por todos nosotros, hacer restitución por hombres y mujeres por igual. Lo único que necesitamos, por supuesto, es aceptar la restitución que Él hace por ti y por mí. Y es que al hacerse humano, Jesús viene a rescatarnos. Así que Jesús cumple con una dualidad allí. Y es importante esto, la lección nos enseña que hay una dualidad en Jesús en este punto. Y es que Él nos rescata a nosotros como nuestro hermano. Se presenta ante quien tiene nuestra deuda, que es el diablo, y le dice: yo voy a pagar como humano, como hermano de los seres humanos, voy a pagar esa deuda. Y Jesús la paga con su muerte. Pero también Jesús, en la dualidad, paga la deuda como Dios. Es decir, Jesús la paga como hombre, como humano, pero también la paga como Dios, la paga como nuestro hermano, pero la paga también como nuestro Dios, porque al fin y al cabo, ese rescatador que es Jesús es una figura, o el rescatador
que del Antiguo Testamento y el rescatador que es Jesús, es una figura también de algo que en el Antiguo Testamento ya se venía hablando y era de Dios como el verdadero redentor. Esto lo podemos leer en el Salmo 19:14, en Isaías 41:14, en Isaías 43:14, 44:22, en Jeremías 31:11 y en Oseas capítulo 13, versículo 14. Dios, Yahweh de los cielos, Elohim, es el verdadero restaurador. Entonces, la figura del rescatador a niveles superiores también simbolizaba a ese Elohim, a Yahweh, como nuestro rescatador. Por lo tanto, en Jesús se cumplen las dos funciones, que nos rescata como nuestro hermano, como un ser humano, pero también nos rescata como el Dios del universo. Ahora, el punto culminante de todo Hebreos capítulo 2, después de toda la teología que Pablo presenta, el punto culminante es que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso es lo más importante de todo, porque para nosotros como seres humanos es de vital importancia psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, que Jesús no se avergüence de llamarnos hermanos, que el Dios del universo haya descendido a este mundo, se haya hecho humano para podernos llamar hermanos. Y es que al parecer muchos tenían dificultad en aceptar la humanidad de Dios, pues para ellos Jesús era Dios y solo Dios, y tendían a minimizar la humanidad de Cristo. Y es que al parecer muchos en aquel tiempo, en aquellos tiempos de Jesús y unos años después de Jesús, tenían mucha dificultad en aceptar la humanidad de Jesús. Aceptaban la divinidad de Jesús, para ellos Jesús era Dios, pero tendían a minimizar la humanidad de Jesús. Por esa razón fue que se llevó a cabo el concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, de la era cristiana, y se escribió, se redactó el credo niceno, con el propósito, con el objetivo de aclarar la doctrina de la humanidad de Jesús, la humanidad total de Cristo. Luego, en el año 451 de nuestra era, se redactó algo que se conoció como la confesión de Calcedonia en el concilio de Calcedonia, lo cual tenía el mismo fin, aclarar la humanidad de Jesús. Así que la humanidad de Jesús desde aquellos tiempos ya tenía sus enemigos, tenía la gente, tenía sus pros y sus cons. Y es que entonces ese Jesús que se hizo humano espera una respuesta de nosotros, espera algo similar de nosotros, y es que no nos avergoncemos de Él. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él espera que nosotros no nos avergoncemos de Él. Así como lo dijo en Mateo, en el capítulo 10, los versículos 32 y 33, que no nos avergoncemos de Él, porque si nos avergonzamos de Él, entonces su respuesta va a ser que Él se va a avergonzar de nosotros ante el Padre. Él no se avergüenza de nosotros, pero la vergüenza va a llegar cuando nosotros nos alejemos de Él, cuando nos alejemos de Jesús. Por eso entonces nosotros, la respuesta de nosotros a Jesús debe ser no avergonzarnos de Él nunca, porque Él no se avergüenza. Ese mismo énfasis lo hizo Pablo por medio de Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 y el versículo 12, de no avergonzarse nunca de Jesús y de su evangelio. Y entonces Pablo le escribe a los lectores de Hebreos lo siguiente. Allí en el capítulo 13, los versículos 12 al 15 dicen: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, que debemos siempre confesar el nombre de Jesús, de no avergonzarnos de tan maravilloso don que nos ha dado Dios. Y es que la manera en que nosotros debemos vivir, la respuesta que tenemos que darle a Dios, a Jesús, debemos vivir como dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Allí dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús
nos hace a nosotros sus hermanos, nuestra respuesta a Él es que también debemos llamarlo hermano. No debemos avergonzarnos de Jesús y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora entramos quizás al punto o al clímax, al punto máximo o al clímax de esta lección de esta semana, y es un punto que ha estado causando controversia en las redes sociales, especialmente en redes como Facebook y en algunos otros sectores también, y para lo cual me gustaría hacer un video solo hablando de este punto, pero va a ser un video aparte. Cuando suba el video, entonces voy a dejar una tarjetita por aquí o por aquí, no sé dónde va a salir, pero por ahí voy a dejar una tarjeta. Tú le das clic y te va a llevar al video en el cual voy a hablar un poco de este tema. Y el tema es la expresión carne y sangre, de la cual dice que Jesús participó. Y es un punto de controversia y vamos a hablar un poco de eso en este video, pero quiero ampliar, como les digo, en un próximo video, hacer una amplificación de eso. Pero antes de hablar, de entrar en ese punto, me gustaría presentarles algo que el libro de Hebreos presenta, y es que Jesús es mayor que todas las cosas. Lo que viene presentando Pablo es que Jesús es mayor que todo. Jesús no es menor que nada, es mayor que todas las cosas. Especialmente Jesús es mayor que todas las cosas, las rituales de la religión judía. Cuando el lector de Hebreos o el que estaba escuchando Hebreos entendía esto, entonces él se daba cuenta porque era su religión. Y recuerden que los hebreos, los judíos, su religión determinaba también su cultura. Así que cuando ellos leían que Jesús era mayor que todos los rituales y todas las cosas relacionadas con la religión judía, entendían cuál era el mensaje de Pablo. Tenemos entonces que en el capítulo 1, versículos 1 al 3, se nos presenta a Jesús mayor que los profetas. Se nos presenta luego a Jesús mayor que los ángeles en el capítulo 1, los versículos 4 al 14 y en el capítulo 2, versículo 5. En el capítulo 3, versículos 1 al 6, se nos presenta que Jesús es mayor que Moisés. En el capítulo 4, versículos 6 al 11, dice que Jesús es mayor que Josué. Luego en el capítulo 5, versículos 1 al 10 y el capítulo 7, versículo 26 y el capítulo 8, versículo 2, nos dice que Jesús es mayor que el sacerdocio arónico. Luego en el capítulo 6, versículo 20 hasta el capítulo 7, versículo 25, se nos dice que Jesús es mayor que el sacerdocio levita o el sacerdocio levítico. Luego en el capítulo 7, versículo 1 al 10, se nos dice que Jesús es mayor que Abraham. ¿Por qué mayor que Abraham? Porque al ser del orden de Melquisedec, esto lo hace mayor que Abraham. Luego dice que su ministerio fue mayor que el tabernáculo. Esto está en el capítulo 8, versículo 3 al 6 y los versículos 9, 1 al 28. También nos dice en el capítulo 8, versículos 7 al 13, que el pacto, el nuevo pacto de Jesús es mayor que el antiguo pacto. En el capítulo 10, versículos 1 al 14, nos dice que Jesús es mayor que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 12, versículos 18 al 24, se nos dice que experimentar a Jesús es mayor que la experiencia de Israel en el Sinaí. Así que el libro de Hebreos nos presenta que Jesús es mayor que todas las cosas. Ahora, teniendo esto en cuenta, entramos a hablar qué es lo que significa carne y sangre. Y es que la expresión carne y sangre describen la condición débil del ser humano, esa condición física y mental. Esto demuestra que Jesús se hizo humano. Jesús tomó la naturaleza humana para poder redimirnos, ya que sin esa condición no hubiera podido hacerlo. Sin embargo, aquí surge un conflicto teológico, pues Hebreos afirma que aunque Jesús fue condicionado por la fragilidad humana, nunca pecó en Hebreos 4:15. De hecho, fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, como lo declara Hebreos capítulo 7, versículo 26. La pregunta es, ¿qué significa esto? Y es que el debate confunde a los creyentes, especialmente cuando se usan términos teológicos que ni siquiera nosotros podemos explicar bien, como por ejemplo los términos prelapsario, el término poslapsario, el término naturaleza pecaminosa, etc. No es mi intención en este video hacer una
una exposición de todo esto. Por eso les digo, voy a subir otro video especialmente hablando de este tema. Sin embargo, para estar en el contexto de lo que venimos hablando, les voy a explicar un poco que prelapsario es un término que se usa para hacer referencia al estado de Adán antes de la caída. Poslapsario, el nombre lo indica, post, es el término que se usa para explicar la naturaleza de Adán después de la caída. Así que hay una corriente que dice que la humanidad de Jesús era prelapsaria, es decir, como Adán antes del pecado, 100% sin pecado. La otra corriente dice que Jesús tenía una naturaleza poslapsaria, es decir, una naturaleza humana pecaminosa. El problema con los prelapsarios es que Jesús en ese estado, es decir, en el estado de Adán, antes del pecado, él nunca hubiese podido sufrir como nosotros. Nunca hubiese podido tener hambre, sed, dolor y mucho menos morir. Porque era un cuerpo glorificado. No había sido afectado por el pecado. Por lo tanto, ni siquiera Jesús hubiese podido vencer a la muerte porque no hubiese podido morir. Y por supuesto, nunca hubiera podido ser nuestro ejemplo. Ahora bien, el problema con la teoría poslapsaria es que Jesús, si hubiera tenido una naturaleza humana pecaminosa, hubiera necesitado un redentor. La pregunta entonces es, ¿y cómo armonizamos esto para explicar lo que habla Hebreos sobre Jesús? Vamos a ponerlo de esta manera. En Jesús se nos presenta una tercera condición. Al ser engendrado por el Espíritu Santo en una mujer humana, virgen, pero al fin y al cabo era una mujer humana, Jesús tenía pensamientos, tenía una mente y tenía una espiritualidad sin pecado. Pero llevó el cuerpo de un humano, con sus debilidades y sus fragilidades. Por eso, Jesús tuvo sed, tuvo hambre, Jesús lloró, Jesús se enojó con los vendedores que estaban en el templo. Jesús sufrió dolor y sufrió dolor físico, tuvo dolor también mental, emocional, pero nunca pecó. En su mente no hubo pecado, menos en su espiritualidad, porque él nunca se alejó del Padre. Es decir, Jesús venció donde Adán no pudo, en su relación con el Padre, en su fidelidad con el Padre, en nunca alejarse del Padre, en mantener esa estrecha relación de fidelidad con Dios. Por lo tanto, el segundo Adán pudo rescatar la imagen, la semejanza y el señorío de Dios en el hombre a través de su vida perfecta. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo está abordando toda esta teología? ¿Qué es lo que quiere comunicarle Pablo a sus lectores de la comunidad hebrea? Y es que la comunidad judía había comenzado a ver a Dios como un Dios muy lejano, típico del pensamiento de los paganos. Incluso ya no había voz profética en Israel desde los tiempos de Malaquías. Por supuesto, esto afectó todo el pensamiento judío. La comunidad cristiana de origen judío también tenía esta clase de pensamiento, un Dios lejano que ya no se interesaba por su pueblo. De ahí que todos consideraran que el Mesías que había de venir iba a ser un guerrero que venía de Dios y que venía a librarlos de la esclavitud de los romanos. Sin embargo, nunca pensaron en un Mesías que restaurara el sistema espiritual de Israel y que les diera la oportunidad de ser salvos, no por los sacrificios, sino ser salvos a través de la fe. Ellos no esperaban eso. Se habían alejado tanto de la relación con Dios que, como dice el dicho, estaban más pendientes de los panes y los peces que de una relación con su Hacedor y Salvador. Pero entonces el Mesías se acercó de manera diferente a ellos, llevándoles la imagen de un Dios más personal. Ese Dios que se hizo humano para sentir lo mismo que ellos y ofrecerles la salvación. Y es por esta razón que Pablo entonces presenta los sufrimientos de Jesús como uno de nosotros, para que la comunidad cristiana entendiera que Dios tenía empatía con ellos. Cuando entonces los hebreos leían la carta que él les había escrito o el sermón que les había escrito con toda aquella exhortación, ellos entendían que Dios ahora
estaba teniendo empatía con ellos. Se hizo humano para poder tener empatía, sentir lo que ellos sufrían y de esa manera poder ofrecerles algo mucho mejor que se ofrecía en el pasado. La imagen de un Dios lejano ahora era la imagen de un Dios empático. Dios ahora se puede identificar con sus hijos a través de Jesús. Jesús tomó la naturaleza humana para poder llevar nuestras aflicciones y de esta manera para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Cuando la comunidad de los hebreos y nosotros, por supuesto, leían esto de Pablo, entendían quién era realmente Jesús. Y por ende la exhortación de Pablo a cómo ellos debían responder a la obra de Cristo. Y la forma de responder la encontraremos en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Luego en Juan capítulo 16, versículo 36, leemos lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Y segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 14 dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi propósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guardad el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, más que cualquier debate teológico, lo importante es saber que Jesús se hizo humano para llevar nuestras cargas, llevar nuestros sufrimientos, llevar nuestros dolores, poder sentir como nosotros sentíamos para rescatarnos de donde estábamos y poder restituirnos a la heredad de Dios, a la familia de Dios. Jesús es nuestro hermano y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros debemos vivir de acuerdo a este gran galardón que nos ha dado Dios. Vivamos de acuerdo al propósito al cual Dios nos ha llamado. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.